¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos debe importar el caso de los jesuitas? ¿Pueden ser los militares extraditados a España? De eso hablamos hoy en República. El 16 de noviembre de 1989, cuando ocurrió esta cobarde masacre de 6 sacerdotes: Ignacio Ellacuría, Armando López, Juan Ramón Medrano, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y Joaquín López y López. También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16. La masacre generó conmoción internacional y, según un informe emitido en 1993 por la Comisión de la Verdad, el asesinato de los jesuitas fue decidido por la cúpula castrense. Los sacerdotes abogaban por un diálogo para poner fin a la guerra y ahora, 26 años después, un juez español insiste en llevar este caso a los tribunales. Precisamente para hablar de este caso ya se encuentran con nosotros en el estudio el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y también fundador del movimiento Democracia Limpia. También nos acompaña don Benjamín Cuellar, él es investigador de la IDUCA y también exdirector de ese mismo centro. Y también nos acompaña en el estudio 2 el general Mauricio Ernesto Vargas, actual diputado del partido Arena. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, quizás don Benjamín, quisiera empezar con usted. Nosotros tenemos actualmente en este país un 60% de la población que tiene 30 años o menos, es decir, probablemente, o no probablemente, tienen muy poca edad o saben muy poco de lo que sucedió durante la guerra y lo que pasó particularmente en 1989. Actualmente asesinan a 20 salvadoreños diariamente y tenemos una situación caótica en las diferentes vecindades de buena parte de nuestro país. La pregunta es, ¿por qué a esta gente le tiene que importar el caso jesuitas? Porque precisamente están asesinando 20 personas diarias y sobre todo en su mayoría jóvenes con arma de fuego en la actualidad. ¿Por qué menciono esto? Porque, quieras o no, de alguna manera tiene que ver lo que ocurrió en la masacre en la UCA, que no solo eran jesuitas, sino que también estaba una niña de 16 años como las que asesinan ahora, ¿verdad? Y su madre, ¿verdad? Elba Julia Ramos y Celina Maricet, se llamaba la adolescente. Precisamente la impunidad, ¿verdad?, fortalecida con la ley de amnistía, con el perdón a las estructuras, a las cabezas de las estructuras criminales antes, durante y después de la guerra, es lo que nos tiene ahorita postrados, hincados, de rodillas ante la criminalidad. Si no se perdonaran los delitos en este país y sobre todo los delitos atroces, ¿verdad?, y a quienes ordenaron ejecutarlos, este país probablemente estaría de otra manera, al igual que pasa en Guatemala. En Guatemala, después de haber sido uno de los 3 países, ¿verdad?, en su región, la llamada subregión del Triángulo Norte de Centroamérica, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes se ha reducido a 33.84. Perdón, sí, a 33.84, 34 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, después de ser una de las más altas también. ¿Cómo se ha reducido? Pegándole a las cabezas de las estructuras de los crímenes organizados de antes, durante y después del conflicto en Guatemala. Eso es lo que nunca se ha hecho aquí en El Salvador. Por eso, precisamente, este caso, que es emblemático, debería de ser sometido a los tribunales dentro o fuera de El Salvador. Hoy se tiene la gran oportunidad, con el nuevo fiscal general de la República, de evitar que extraditen a estos militares. Todo esto que se rasgan las vestiduras diciendo que es intervención extranjera, bueno, que el fiscal investigue aquí, pero en serio, ¿verdad?, no fraudulentamente como lo han hecho hasta ahora, o sea, no haciendo una farsa como ha sido hasta ahora. Por eso el caso está en España. Ahora, doctor Ulloa, ¿coincide usted entonces que arrojar luz o investigar o judicializar nuevamente este caso llevaría a romper esa cadena de impunidad que ha sido un rasgo histórico-cultural de este país?
Sí, definitivamente, creo que coincido totalmente con lo que plantea Benjamín, y el tema está en una discusión en este momento en el que yo creo que se está distorsionando de alguna manera, porque se habla de que se van a abrir nuevas heridas, que se va a reeditar aquellos momentos de la guerra, cuando justamente lo que se trata es de cerrarlo, pero cerrarlo definitivamente. Yo quisiera hacer una aproximación a este caso desde un enfoque de 3 puntos de vista. Primero, el corpus juris, bajo el cual hay que regular este tema. Hay un jus ad bellum, un jus in bellum y un jus post bellum, o sea, el derecho a la guerra, el derecho en la guerra y el derecho posterior a la guerra. Eso, digamos, es el marco doctrinario y normativo de derecho internacional bajo el cual hay que entender este caso. El segundo tema es el tema de la orden de captura. Es decir, si hay o no hay una orden roja, Interpol, etcétera, que es un tema eminentemente administrativo. Y el tercero es el tema de la extradición. ¿Procede o no procede la extradición? Es decir, es un tema que hay que estudiarlo a profundidad a la luz de nuestro derecho constitucional, de nuestro orden jurídico interno, y por supuesto, cuando hablo de orden jurídico interno, hablo de los tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte. Entonces, si hacemos ese ejercicio, ideologizamos el caso, lo despartidizamos para no traerlo como un debate político partidista, y sobre todo le quitamos esa connotación de que si se trata de una vendetta, que si es venganza, que si no se ha hecho el perdón, porque de lo que se trata es de no dejar pendientes estos casos que sí fueron delitos de lesa humanidad, delitos que la comunidad internacional se ha preocupado para que no queden impunes, porque, como decía Benjamín, la impunidad en estos periodos que se dieron de convulsión y de guerra, si no se corrige, quedan estos legados, quedan estas secuelas que después se traducen en lo que estamos viendo ahora. Es decir, el límite de la violencia que vivimos hoy no nació por generación espontánea, fue una acumulación de hechos de que no supimos administrar el proceso de transición y de posguerra. Ahí hubo encubrimientos, hubieron esta segunda ley de amnistía, porque cuando hablamos de que hubo este perdón, que es la segunda ley de amnistía que se da en 1993, se está mandando un mensaje erróneo a la población. Se está diciendo de que hay crímenes que van a quedar impunes, cuando ya se había acordado, sobre todo en la primera ley de amnistía, 1992, cómo se iba a tratar este caso, porque definitivamente un conflicto como el que vimos nosotros, una guerra civil, y que esto es la parte del jus in bellum, ¿verdad? Tiene que terminar con un proceso de amnistía, pero la amnistía se da para los que participaron en el conflicto, sin dejar de juzgar a los que cometieron atrocidades durante el conflicto. Porque ese es el tema. Durante el conflicto se entiende que en una guerra, sea internacional, que es el jus ad bellum, o un conflicto interno que está regulado en los convenios de Ginebra, en el artículo 3 común, los 4 convenios, entonces ahí hay excesos que no se pueden dejar pasar. En el caso de las guerras internacionales, por eso se dieron los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Porque no se tenía que enviar un mensaje para que no se repitieran estas atrocidades. Ok, déjame detenerte en este momento y quiero que escuchemos las declaraciones del coronel Armendáriz cuando se enteró precisamente de la petición del juez Aloy Vázquez de España de tratar de extraditar a estos militares, y después tengo que darle la palabra al general Vargas. Escuchemos. Pero dejando el hecho de la aberración del caso, el mal antecedente es lo siguiente, como que le dijeran países de todo el mundo, Colombia por ejemplo, que ahora tienen un proceso de pacificación, un proceso de paz. No crean en las amnistías, porque una vez que pasa todo el conflicto, las quitan y comienzan los problemas. Entonces, ese es el mensaje, acábense unos a otros porque las amnistías no existen, después no se respetan. Ese es el mensaje. Bueno, general Vargas, quiero ir ahora con usted entonces. La amnistía entonces es una condición, digamos, para que haya una reconciliación dentro de la sociedad, o deben efectivamente conocerse toda la verdad de lo que haya sucedido en un conflicto armado de tal manera de que haya una reconciliación, debo decir. Bueno, buenos días. Buenos días. Un saludo a los panelistas, al licenciado Ulloa y el licenciado Cuellar. Primero, lamentar el repudiable hecho de la muerte de los jesuitas, que es prácticamente, no es el tema de discusión, sino que es la alerta roja en un momento determinado, y procede o no procede, si es una concepción política o es una concepción jurídica.
La amnistía es una parte medular de los acuerdos de paz. Habían dos partes en el conflicto y ambas prácticamente estuvieron en dirección de la amnistía general. Cuando se habla de la segunda amnistía, prácticamente, primero la amnistía fueron colocadas por la interpartidaria, no por las partes. Fue por el Congreso, por la Asamblea Legislativa, no por las partes. La amnistía se discutió fuera de y viene desde Contadora, desde los Esquipulas y termina con Chapultepec en el llamado que los presidentes desarrollan y realizan en esa situación. Eso es lo que puedo decir de la amnistía. La realidad es que lo que está en la mesa de discusión en este momento es la alerta roja en un momento determinado, la sustentación jurídica o la sustentación política de la misma y cuál es realmente el camino que se va a seguir. Ahora, doctor Ulloa, quisiera traer un concepto de llamado presentismo. No estaremos analizando los periodistas, los analistas, incluso los juristas, bajo categorías del actual presente, cosas que sucedieron en el pasado, y no eran los hombres que tomaron estas decisiones prisioneros de la idea del momento y del momento en el que se tomaron las decisiones. O sea, no es esto realmente, y debo hacer esta pregunta porque hay gente que piensa así, ¿no es esto, digamos, injusto tratar de volver a ver al pasado cuando hoy estamos en una situación completamente distinta y de relativa comodidad para las personas que de repente están ahora enarbolando la bandera de este caso? Fíjate que hay un dicho que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es decir, los errores históricos, si no se conocen, se corre el riesgo de repetirlos. ¿Por qué estamos tratando de cerrar este caso? Y no de abrir nuevas heridas, sino de cerrarlo como debe de ser. Es decir, nos están dando una oportunidad para que hagamos bien la tarea, hagamos la plana que no hicimos en 1992 cuando firmaron los acuerdos de paz, que no supimos administrar durante el periodo de la transición, que no supimos manejar esta etapa de posconflicto. Entonces, el revisarlo ahora, justamente a esa distancia de los hechos, nos debería de permitir abocarnos a lo que son los principios universales en estos temas. Fíjate que el Tribunal Internacional Penal, el Tratado de Roma de 1998, juzgar el genocidio de Ruanda, traer casos todavía incluso de la Guerra Civil Española, es decir, no es para tratar de vengarse o de reactivar sentimientos que son nocivos a un ambiente de paz y armonía, sino justamente echar esa mirada atrás para corregir esos errores, porque si no queda el mal sabor de la impunidad. Y no pensemos solamente en nosotros, ni lo que tú mencionabas de nuestra población joven, que posiblemente no vivió, no había nacido, estaba muy joven durante el conflicto. Pensemos en más adelante, pero también en aquellos que fueron las víctimas de ese conflicto, porque aquí hablamos de las partes, hablamos de la comunidad internacional, de los tratados, pero las víctimas, ¿quién habla por las víctimas? Es decir, no ha habido lo que se llama en este derecho post-bellum, ¿verdad?, que está constituido por la justicia universal, la justicia transicional y la justicia restaurativa. ¿Cuál ha sido la restauración que se ha dado de parte del Estado para las víctimas? Si se han contado 80,000 muertos y 7,000 desaparecidos como cifras oficiales. Es decir, esos ya no están, pero sus hijos, sus viudas, sus madres, es decir, ¿qué se hizo por ellos? Es decir, nuestro Estado está en deuda, está en mora con las víctimas. Se ha tratado de hacer un ejercicio con las partes, con los veteranos, de un lado o de otro, y que bien, hay que hacerlo, respeto para ambos lados que lucharon cada quien con su bandera, y cada quien creyendo que estaba en el lado correcto. Pero la guerra terminó. La guerra terminó y termina con amnistía. Yo ahí no estoy de acuerdo con lo que dice el coronel Armendáriz, de que el mensaje de que las amnistías se pueden emitir y luego hacerle para atrás.
porque cuando presentamos con Benjamín y otro equipo de colegas una demanda de inconstitucionalidad contra la segunda ley de amnistía, lo hacíamos justamente porque esta segunda ley de amnistía fue la que tergiversó lo que dice el coronel Vargas con toda razón, es decir, hubo una ley de amnistía, porque yo lo acabo de decir, los conflictos internos, sobre todo donde no hay vencedores ni vencidos, que en nuestro caso, deben de terminar con una amnistía, que es el perdón, ¿verdad? Pero el perdón para los combatientes, los que lucharon dentro de las reglas de la guerra, porque aquí viene todo esto, por eso yo decía, había que entender el corpus juris del derecho de guerra, porque es el derecho a la guerra, es el jus ad bellum, a las causas justas de las que hablaba Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etcétera, lo que es el derecho en la guerra, que están los 4 convenios de Ginebra, el protocolo adicional y el artículo 3 común, que es para conflictos armados de carácter no internacional, que era nuestro caso, en cuando se debe respetar los derechos de los detenidos, los prisioneros, la población civil. O sea que la guerra, por salvaje y cruel que sea, tiene reglas. Y luego termina la guerra, como se administra la posguerra, que es el derecho, el jus post bellum. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos ahora, a esa distancia de los hechos, ¿verdad? Ya pasaron 2 décadas y todavía no hemos cumplido la tarea. Yo creo que esta es la oportunidad de hacerlo con la cabeza fría, con el corazón ardiendo de pasión por vivir en una sociedad más justa, en una situación de armonía y de paz, pero no podemos dejar esa impunidad, porque al dejar eso, al esconder la basura debajo de la alfombra, que es lo que se ha hecho durante todo este periodo, no hemos querido corregir, lo escondemos la basura debajo de la alfombra, nos salen todas estas situaciones que estamos viviendo ahora. Por eso es que es necesario ver ese pasado para no cometer los errores y castigar, juzgar o incluso perdonar a quienes cometieron esas atrocidades después que se conozca la verdad. Porque ese era el tema, la lógica era, ¿verdad? Verdad, justicia y reconciliación, pero la verdad no se nos dio. La Comisión de la Verdad estableció normas y justamente la segunda ley de amnistía fue una reacción al informe de la Comisión de la Verdad, porque se amnistiaron casos que no debían de haberse amnistiado porque ya se había dicho, y por eso la primera ley de amnistía, que fue lo correcto, en 1992 se dio la ley de amnistía y reconciliación, debió haber quedado vigente, pero cuando se incluyeron estos casos en la segunda ley de amnistía, se tergiversó y quisimos esconder la basura bajo la alfombra. Y ahora vienen los datos, y por eso ahora, bueno, ya podemos entrar, si quieres tú, a analizar lo de la orden, la alerta roja, y si procede o no procede la extradición, porque eso es una cuestión técnica. Claro. Como dice el coronel, es una cuestión jurídica que ojalá no la politicemos ni la partidicemos. Analicémoslo jurídica y constitucionalmente, pero antes tengamos claro este marco doctrinario y conceptual, porque si no, nos vamos a perder. Lo vamos a tocar en minutos, pero antes quisiera ir con don Benjamín y entiendo lo que dice el doctor Ulloa acerca de que la amnistía de repente era una condición para la pacificación en el país en vista de que había una especie de empate militar. Pero la amnistía algunos la pueden interpretar también como un acuerdo entre victimarios para perdonarse mutuamente, pero no con las víctimas. Debería haber existido en primer momento, debería existir esa figura, la amnistía. Yo quiero puntualizar primero cosas muy concretas. ¿De qué paz y qué armonía estamos hablando ahora? ¿Qué paz y qué armonía se va a dañar en este país cuando hay 20 personas que mueren violentamente al día? O sea, no hay ni paz ni armonía en este país, no la ha habido nunca después del fin de la guerra. Y eso tiene que ver con la historia de este país. 1932, en alrededor de 3 días se habla de 30.000 personas asesinadas. Las mismas víctimas de siempre, las del pueblo pobre, ¿verdad? Indígenas y campesinos que se levantaron por hambre, ¿verdad? Y derramaron su sangre. ¿Cómo se resolvió ese problema? Con una amnistía. Una amnistía parecida, no tan aberrante, pero parecida a la de 1993. En junio de 1932 se amnistía a los responsables de todas las atrocidades que se cometieron en ese entonces. ¿Qué pasó? Que volvió a estallar el país, ¿verdad? Y ahorita estamos en llamas también. Entonces hay que aprender de las lecciones de la historia primero y ser honestos con nosotros mismos, con el país y con la verdad. No hay ni paz ni armonía en El Salvador por haber mal administrado, ¿verdad?, lo que ocurrió en el pasado. Segundo, se habla de que la amnistía es la piedra angular de los acuerdos, y ahorita voy al tema de la amnistía. No es cierto, en los acuerdos no se menciona ni una tan sola vez, ni amnistías ni indultos. Hay un artículo 5, un numeral 5,
del capítulo primero del Acuerdo de Chapultepec relativo a la Fuerza Armada, que el general Vargas lo firmó, ¿verdad?, en el cual se dice, ese texto se llama superación de la impunidad, no se llama fortalecimiento de la impunidad. ¿Y qué dice en esencia ese texto que firmaron los que aprobaron ese acuerdo de Chapultepec? Dice de que los casos que la Comisión de la Verdad conozca tienen que pasar a los tribunales para ser ejemplarizantes, independientemente de quién sea su responsable. Al bando al que pertenezca su responsable, esos casos que la Comisión de la Verdad tenían que pasar a los tribunales. 5 días después decretan la amnistía, ¿sí?, la segunda amnistía. La primera, como bien ha repetido Félix, tenía que darse, ¿verdad?, porque consideraba a las víctimas, exceptuaba los casos que la Comisión de la Verdad conociera, por ser casos ejemplarizantes. No eran todos los casos de las atrocidades que ocurrieron, pero con solo esos casos que los tribunales hubieran conocido, tal como acordaron los señores que firmaron ese acuerdo y los otros, ¿verdad?, con solo esos casos que se hubieran conocido, este país sería distinto, porque se le hubiera dicho a los victimarios: ustedes no van a ser premiados otra vez como en 1932, ahora sí van a ser castigados. Y de ahora en adelante, cualquier delito que se cometa, independientemente de quién sea el victimario y quién sea la víctima, va a ser castigado en este país. La lección o el mensaje que se mandó fue: no, lo pueden seguir haciendo, ¿verdad?, como lo hicieron en el 32 y lo volvieron a hacer de los 70, de 1970 en adelante. Lo pueden seguir haciendo porque aquí no hay castigo. Y ustedes, víctimas, quieren justicia, vean cómo la consiguen. Alquilen, cómprenla, ¿verdad?, o ejerzan justicia por mano propia, que siempre es justicia criminal, ¿verdad?, pero el sistema no se la va a dar. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos. Es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Vamos ahora con el general Vargas. General, quiero hacerle la siguiente pregunta. En algunas declaraciones usted ha dejado entrever que esto tiene dos dimensiones, una que es política y la otra que es jurídica. Quisiera que nos explicara su visión sobre este tema. Y lo siguiente es: voy a añadir las declaraciones del exministro de Defensa, el general Humberto Corado, quien dijo que los militares durante la guerra básicamente ejecutaban las decisiones que tomaban los políticos. Entonces la pregunta es si deberían haber también otros políticos incluidos dentro de esta discusión, y quizás más precisamente el que fue comandante general de las Fuerzas Armadas en ese momento, que era el expresidente Cristiani. Bueno, yo creo que sí he dicho que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Lo he afirmado concretamente, que el hecho del caso específicamente, y estoy hablando de la alerta roja y de la famosa extradición, que tiene connotaciones políticas y jurídicas. En lo que respecta prácticamente a los problemas existentes en el país, bueno, yo dije en una oportunidad y lo repito categóricamente, yo creo que aquí hay silla para todos y no hay silla solo para uno. Definitivamente honorables personas que hoy judicializan la política prácticamente, porque el criterio político que se utiliza específicamente por el individuo es su interés. El criterio político que usa el Estado es el interés común. Se han hecho afirmaciones como que la violencia que tenemos ahorita no es de las maras, sino que es producto de la impunidad. Lo respeto definitivamente, pero creo que el enfoque todavía no es el más adecuado desde el punto de vista de la violencia que vive el país. Y desde el punto de vista del conflicto armado, el conflicto armado fue entre el Estado y unas fuerzas insurgentes, no fue entre la Fuerza Armada y la insurgencia. Por tanto, habían causas y orígenes.
de orden político, de orden económico, de orden social. Por tanto, hay responsabilidades por todos lados. Cuando se habla de que se está estirando demasiado la pita en un momento determinado, lo que estamos diciendo es que hay del poder político, del poder económico, del poder social, y hay muchas personas, honorables ciudadanos, que estuvieron en la clandestinidad, que estuvieron en la secretividad y que hoy son grandes analistas definitivamente y que dan posiciones. Cuando hablamos de la impunidad, pregunto, ¿ellos están incluidos en esto, sí o no? Los errores de juventud de aquel señor, ¿qué pasa con esa situación? Las grandezas y miserias de la guerrilla que están metidos por ahí en un libro, ¿están presentes en esta situación? Entonces, a mí me cuesta articular todo esto, lo que oigo con lo que veo no me concuerda. Y cuando se dice que la primera amnistía y que la segunda amnistía, hay un documento firmado realmente de todos los partidos políticos donde estaban los representantes del FMLN. Veníamos de México en enero aproximadamente, antes de que la COPAS tomara pues prácticamente la primera amnistía, tomara posición en la COPAS aquí en El Salvador. La primera amnistía fue única y exclusivamente dirigida para que los miembros que iban a entrar en la COPAS pudieran ingresar al país. Y posteriormente había un documento, yo tengo la copia, en la cual él dice con mucha claridad que en el término posterior se va a hacer una amnistía amplia. No es que se anula esta y se amplía la otra. La primera era sumamente limitada y estaba dirigida única y exclusivamente para los miembros que iban a tomar posesión en la COPAS para que ingresaran al país. Entonces, definitivamente creo que hablar del conflicto es bastante largo, el cual pues tengo mucho conocimiento de él y puedo precisamente dar fe. Y cuando hablan de que si el poder, que si los políticos, dije el poder político, el poder económico y el poder social son parte del conflicto. La amnistía tiene dos características fundamentales. Es una figura del derecho internacional por la cual el Estado renuncia de su potestad punitiva en función de orden de interés social y de interés político. No es que 4 pícaros se reunieron aquí para encubrirse, ni es que esa amnistía es la partera de la violencia que tenemos actualmente, porque esto viene de las pandillas, viene de factores de orden social, de orden psicológico. La violencia es multicausal y de ahí podíamos entrar en otro aspecto, pero no creo yo que realmente le deberíamos de echar la culpa a la amnistía de la situación que vivimos, además de la incapacidad, de la inexperiencia y de la ineficiencia que demuestran los cuadros que están dirigiendo los problemas de la violencia en mi país. Ahora, quiero ir entonces con usted, don Benjamín. Hablando propiamente del caso, ¿están todos los que son y son todos los que están en esta lista? Pregunto porque solamente hace falta una pequeña búsqueda por información documental y se da cuenta que el expresidente Cristiani también está nombrado, pero como encubridor, no tanto como autor. Ahora, habiendo dicho esto, ¿realmente qué tanto control podría haber tenido el expresidente en un momento crucial como la ofensiva, especialmente cuando teníamos a militares en la cúpula castrense que no precisamente traían la doctrina de sometimiento a las autoridades civiles? Bueno, en la demanda que nosotros presentamos para que se investigara y se judicializara el caso, la presentamos en abril del 2000 a la Fiscalía General de la República, el fiscal general era Belisario Artiga. Nosotros incluíamos a Alfredo Félix Cristiani como responsable del delito de encubrimiento. No lo acusábamos de ser quien decidió, ¿verdad?, quien dio la orden, pero sí lo acusábamos como responsable de encubrimiento.
esa es otra historia, ¿verdad? Ahí puedo yo demostrar con resolución de la juez tercero de paz de la época que el 12 de diciembre del 2000 ella dijo de que esos personajes que nosotros acusamos, incluido Cristiani, Ponce y otros 5 militares más que están incluidos entre las órdenes de captura, las aletas rojas, decretadas o solicitadas por el juez Eloy Velasco de España, la juez tercero de paz resolvió que ninguno de ellos podía ser amnistiado. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia había emitido una sentencia en la cual decía que cada juez debía decidir si se amnistiaba o no un delito, y en este caso dijo que no se amnistiaba porque era autoamnistía y porque se habían cometido graves violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el expresidente Cristiani fue incluido también en la querella presentada en la Audiencia Nacional de España en el 2008, ¿verdad? Yo me quiero remitir a lo que decía el general Corado, ¿verdad? Que dijo de que había que también, que ellos respondían a órdenes de políticos. Eso es cierto que habría que incluir, así como a Cristiani, a otros políticos de la época, ¿verdad? Y de uno y otro bando. No estoy, en este delito del lado del ejército y del gobierno de la época, pero por las responsabilidades del FMLN también, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pero tampoco estoy totalmente de acuerdo de que los militares solo obedecían órdenes de los políticos civiles. Eso es querer que nos chupemos el dedo. O sea, sabíamos que los militares actuaban con una real autonomía, ¿verdad? Y tomaban decisiones que ni se las consultaban a los políticos. A veces los políticos estaban de adorno, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es importante que se ubique la gente en el entorno en que se estaba. Si antes de la guerra, ¿verdad?, los militares eran los que administraban la hacienda y los dueños de la hacienda no decían mayor cosa, solo recibían las ganancias, ¿verdad? Durante la guerra el poder de los militares se hizo mucho mayor todavía. Entonces, sí es bueno que se investiguen a todos los que tuvieron responsabilidad, ¿verdad? Civiles y militares, ¿verdad? Aquellos que encubrieron, funcionarios judiciales que tuvieron mucha responsabilidad, ¿verdad? Legisladores también que aprobaron leyes como por ejemplo la ley de garantía, orden y garantía ¿verdad? Sí, del orden público, ¿sí? Una ley sí, terrible, que permitía cualquier abuso en contra de los derechos humanos. Pero no podemos dejar de ver de que la responsabilidad de los militares es determinante en estos casos de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, sí, que se haga, ¿verdad? Pero que no estemos, por ejemplo, en mi gestión en el IDUCA, cuando fui director, ya lo ponía de ejemplo, lo he puesto de ejemplo en otras ocasiones, nosotros demandamos casos de violaciones de derechos humanos de la guerrilla, ¿verdad? Cuando las víctimas llegaban al Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y el ejemplo más clásico y más conocido es el de Roque Dalton. Nosotros presentamos la demanda en la Fiscalía, pero las instituciones de este país no han querido funcionar ni con unos ni con otros, ¿verdad? Porque se protege siempre a personajes que de alguna manera tienen influencia en la vida política nacional, o económica o social también. Ok, ahora, Félix, dentro del derecho de la guerra que ya lo mencionaste tú, ¿qué responsabilidades se podrían deducir jurídicamente de la figura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en este asesinato? Lo primero. Y lo segundo es, y debo hacer la pregunta una vez más, si este asesinato dentro del derecho de la guerra es tipificado precisamente como un delito y no un acto de guerra. Bueno, mira, cuando se habla de la justicia universal, y se establece incluso en el Tratado de Roma, que sirve como un marco referencial porque define el significado de cada uno de los delitos de lesa humanidad, de genocidio, etcétera. Este tipo de delitos es un delito de guerra, es decir, de lesa humanidad, no es un crimen común. Entonces cabe dentro de esta competencia. Si fueron amnistiados o no, y si la amnistía procederá o no procederá, yo eso lo voy a dejar, primero, como decía Benjamín, a la aplicación particular del caso, que se llama el control difuso de la Constitución, que hace cada juez. El caso que él menciona de esta juez de paz estaba aplicando el control difuso de la constitucionalidad, pero en el caso general de la segunda amnistía que se presentó
ante la Sala de lo Constitucional, vamos a dejar que sea la Sala la que diga si esta ley se deroga, si es nula, etcétera, y cuáles serán los efectos que va a tener, si son efectos ex nunc o efectos ex tunc, es decir, si son hacia el pasado, que incluye la retroactividad, o si solo son para el futuro. Eso queda en manos de este momento de la Sala de lo Constitucional. Ahora, el caso del comandante general de la Fuerza Armada, en este caso el presidente de la República de la época, eso creo que va a estar determinado en la causa allá en España. Es decir, va a ser el juez el que con las evidencias que recoja, con los testimonios que se den, y si llegan los imputados por la vía de la extradición en presencia de la audiencia ahí en España, ahí se va a determinar el grado de vinculación que hubo. Ahora, ¿se van a ir o no se van a ir? ¿Qué es lo que el coronel Vargas está planteando? Que analicemos, es decir, ¿procede o no la alerta roja? ¿Hay o no hay posibilidad de extradición? Yo decía que había que analizar estos tres elementos: el corpus juris, la alerta roja, que es la parte administrativa. ¿Puede la Policía Nacional Civil ir a capturar o no a estas personas que están requeridas? Porque el Estado ha sido requerido, El Salvador ha estado requerido en este momento. Ha sido requerente en el caso Perla, y hay todo un estudio en Francia cuando el Estado es el requerente, ahora es requerido. Y luego la parte de la extradición. Yo diría que con la interpretación que dio la Sala Constitucional este año pasado, en agosto, de que la alerta roja no es solo para identificar, sino para capturar, la Policía Nacional Civil está obligada a acatarlo. Lo que decía el ministro de de Justicia ayer en una entrevista era de que iba a consultarle a la Corte Plena qué hacer. Bueno, tiene derecho a hacer esa consulta, pero si la policía va a estar consultando cada caso para ver si procede o no una orden como esta, nos pone en mal predicado. Yo creo que aquí, cuando se cumplan los requisitos formales de que llegue este aviso de Interpol y siendo nosotros parte de ese convenio internacional, hay que acatarla. Luego seguir el procedimiento, porque capturarlo es un acto administrativo. Luego se pone a la orden de la Corte Suprema para que establezca y determine qué juez va a tramitar eso, porque ahí es donde viene ya la segunda parte: ¿hay o no hay extradición? Aquí se ha hablado, bueno, como forma de decir que no puede haber extradición, se alega la parte constitucional, que es cierto, el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Eso es correctísimo y defendemos ese principio como abogados, es decir, como gente de derecho. No podemos permitir que a una persona se le juzgue dos veces por la misma causa. Pero la pregunta es, en la lista de los 17, hubo juzgamiento ya a algunas personas. Yo no he visto en ningún caso sentado, juzgado, ni mucho menos condenado a Bustillo, que era de la Fuerza Aérea, o Elena Fuentes, que fue el que se tomó la ciudad universitaria en 1980, cuando estaba ahí en el cuartel San Carlos. Es decir, muchos militares no han sido ni juzgados, ni mucho menos condenados. Entonces no se puede hablar de que hay doble juzgamiento. Ok. Nos detenemos aquí, tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos con la opinión también del general Vargas en torno a qué pasaría si efectivamente se captura a estos militares. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Antes de ir con usted, general Vargas, quiero que escuchemos las declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos, don David Morales. Escuchemos. Colaborar con la extradición es una obligación derivada del derecho internacional imperativo. Ante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad se debe colaborar con la justicia, y en defecto de la aplicación de la justicia interna se debe colaborar con proceso de extradición. Bueno, general Vargas, el procurador Morales estaba refiriendo a la colaboración que debe existir a su juicio en la Corte Plena una vez que se deba decidir si se extradita o no se extradita a los militares acusados de este crimen, en caso y asumiendo de que las autoridades del Ejecutivo los capturaran. Ahora, leyendo parte de sus declaraciones, entiendo que usted no estaría de acuerdo porque ni siquiera ha habido reciprocidad de parte de España a la hora de extraditar acusados
ciudadanos españoles. Bien, primero quisiera que me permitiera hacer algunas precisiones por las que los amigos panelistas han desarrollado. Se habla de que hay unas partes que no han sido juzgadas. Se dice que la juez tercera dijo que la ley de amnistía no tenía validez. Mira, primero, aquí está la sentencia de la Corte del 2010 y la juez tercero de paz de San Salvador emite resolución con fecha 12 de diciembre de 2000 sobre seguimiento definitivo en favor de los imputados con fundamentos en los artículos 130, 256, numeral 4, 31, numeral 4, todos del Código Procesal vigente, que es las personas a las cuales se refirió Félix Ulloa. Sí hay, y por eso dice, analizando el contenido de la petición de asistencia, se advierte aspectos importantes en relativo a un posible doble persecución penal de las personas querelladas y por ende contra el ordenamiento jurídico salvadoreño. Ya fueron procesados en El Salvador, etcétera. Esto es lo primero. O sea que hay medias verdades, medias mentiras, hay ciertos aspectos que quedan sueltos por las precisiones, por factores del tiempo. El 2011 hubo 2 resoluciones. La primera resolución, cuando dicen que puede consultar, pero que debería de estar consultando, dice el 2011, la Policía Nacional Civil no está facultada para capturar a los señores mencionados porque no existe orden judicial y es de puntualizar que ningún juez de la República puede ordenar su captura sin previa autorización expresa de esta Corte, que es el único tribunal competente para resolver sobre detención preventiva con fines de extradición directa o por delegación. Esto definitivamente dice que la Corte Suprema de Justicia es el único tribunal competente para conocer y resolver sobre extradiciones tanto en lo principal como en lo accesorio, auxiliar o complementario, y que por lo tanto es filtro jurídico político único, supremo e ineludible en esta materia, que la Policía Nacional Civil no puede proceder a la captura por fines de extradición sin orden judicial y ningún juez de la República puede decretar la detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de esta Corte. Me van a poder decir que esto ya fue modificado. Sí, ya fue modificado, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿tiene efecto retroactivo a lo que estaba, a esta resolución que ya dieron? Definitivamente aquí es donde estamos en varias teorías, en varios campos, en varios componentes. Es más, la extradición no procede porque en el tiempo que se cometió el hecho no existía extradición para salvadoreño alguno. Insiste imposibilidad jurídica de rango constitucional para acceder a la extradición. La extradición no podrá estipularse respecto de nacionales en ningún caso. Y aquí dice, existe impunidad jurídica inadmisible y deniega hacia el Reino de España la extradición. La alerta roja es con efectos de extradición. Y si la extradición no procede, ¿para qué la alerta roja? ¿Será que queremos hacer un asesinato moral? ¿Será que queremos exhibir a las personas? Bueno, eso que quede en la conciencia de cada quien. Pero jurídicamente, desde el punto de vista de las resoluciones de la Corte del 10, 2 del 11 y 1 del 2012, hay jurisprudencia que ahí está sentada. Entonces, ver con esta situación, no estamos hablando del asesinato de los padres, que conste. Estamos hablando de la difusión roja, de la captura y de la extradición, que se va a discutir ahí, que puede haber otro criterio. Bueno, ahí es otra cosa. Pero que hay ya jurisprudencia respecto a ello. Y digo, todos los 18 están ya en la parte de la causa doblemente juzgada. Y en ninguna parte del mundo, tal como lo dijo el licenciado Ulloa,
¿Es aceptable realmente esta situación? Hoy, ¿qué queremos? ¿Justicia o queremos ajusticiamiento? Si es ajusticiamiento, pues que lo haga el que lo quiera hacer. Definitivamente están en todo su derecho, pero definitivamente hay suficiente sustancia jurídica, hay sustanciación jurídica para decir que algo huele mal en Dinamarca. Ok, bueno, gracias, general. Félix, se nos acaba el tiempo, pero definitivamente no podemos dejar de conocer tu opinión jurídica, porque el general ha dicho básicamente, y hay jurisprudencia que te dice que no podemos extraditarlo porque en el tiempo en el que se cometió esos crímenes no teníamos extradición. Bueno, no sé cuál es la interpretación que hay, porque si vemos todos los tratados de extradición que tiene firmado El Salvador, tenemos que remontarnos a 1871, cuando se firmó con Italia. En el siglo XIX también se firmó con Bélgica, con el Reino Unido. Es decir, hay tratados desde el siglo XIX. En el siglo pasado, en el siglo XX, se firmó uno en el 1911. Y esa parte, yo no sé si el coronel Mauricio Vargas ha estudiado o la han analizado los abogados que están viendo este caso, porque él habla de estas sentencias previas a la de mayo del 2013, que es la que yo quisiera recordarles, porque ahí la Sala de lo Constitucional, y acompañada después por la Corte Plena, creo que hubieron 8 votos, en una agenda que presentó el expresidente de la Corte, Padilla, se conoció el caso de una extradición a los Estados Unidos, basado en la vigencia del Tratado de Extradición de 1911. ¿Qué hizo la Sala? Porque la misma resistencia había, no, aquí no hay extradición, no se aplica la reforma que hubo a la Constitución porque este crimen fueron cometidos antes de que se hiciera esta reforma. Es más, la Asamblea Legislativa decía que había que hacer un nuevo tratado. Entonces lo que hizo la Sala fue hacer una interpretación progresiva del tratado. Y así está consignado, es parte ya de la nueva doctrina y jurisprudencia constitucional. La interpretación progresiva del tratado. Si eso se hizo con Estados Unidos y era un crimen cometido en Albuquerque, Nuevo México, las condiciones que se pusieron era, porque ahí hay pena de muerte, que no se le aplicara la pena de muerte al salvadoreño. Y hubo un razonamiento ahí, que no sé si el magistrado Florentín Meléndez o alguien hicieron un razonamiento que no se podía extraditar a la persona hasta que el Estado requirente, en este caso los Estados Unidos, no garantizaran que no le iban a aplicar ni la pena de muerte ni prisiones perpetuas, porque esa es la condición para no extraditar a un salvadoreño. Pero está esa doctrina ahora, y está esa jurisprudencia. Nadie menciona ese caso, a pesar de que se dio, y repito, en mayo del 2013, y se llama la interpretación progresiva del tratado. ¿Qué podemos hacer en este caso? Yo no quiero emitir ninguna opinión anticipada porque vamos a esperar primero si procede la captura, si se cumple lo que la Sala dijo, que una alerta roja no es para identificar, es para ejecutarla, para hacer la captura, y luego si hay o no extradición, pero eso ya va a ser una función de la Sala. Con esta interpretación que se dio, yo creo que hay espacio para que se pueda llevar a cabo y consumar la extradición, que es la parte ya definitiva de la ejecutoria de una solicitud de un requerimiento de extradición. Ok, don Benjamín tiene la última palabra y le voy a dar esta pregunta. Asumiendo que los hechos se desarrollen de acuerdo a la interpretación jurídica que nos dice el doctor Ulloa, su valoración sobre este punto. ¿Cree usted que el gobierno del presidente Sánchez Serén arrestaría a estos militares acusados, políticamente bien conectados, económicamente influyentes? Y si esto se diera, ¿cree usted que la Corte realmente decidiría si los extradita o no? Mi respuesta es a ambas partes de la pregunta, ¿verdad? Tanto lo que vaya a hacer Sánchez Serén como lo que vaya a hacer la Corte, es que espero que sí. Porque es sano para este país cerrar heridas, cicatrizarlas y tenerlas presentes en la memoria histórica, ¿verdad? Para que no se vuelvan a repetir hechos como los que se están discutiendo en la actualidad, 26 años después de que ocurrieron, ¿verdad? Y solo una cuestión, hablando de precisiones, que la parte que no leyó el general Vargas de la sentencia del 12 de diciembre del 2000, que era de la juez de paz, de la juez tercero de paz de San Salvador, es la parte relativa a la amnistía. Él leyó la parte del sobreseimiento y por leguleyada, ¿verdad?,
así se le dice, dijo la juez de que lo sobreseía, aunque no los podría sobreseer porque se interrumpió la investigación, ¿verdad? El plazo para la prescripción, cuando se estuvo alegando que durante 7 años que estaban amnistiados, ¿verdad? La juez en esa sentencia dice que no están amnistiados esos 6 militares y Cristiano. A eso me refería yo, no hablaba del sobreseimiento. Y segundo, otra precisión que no la dijo aquí, pero la dijo en un periódico, creo que no sé, un periódico digital, la página, que David Morales trabajó en el IDUCA, que le informen bien, ¿verdad? O que lo asesoren bien, ¿verdad? O que no lo diga con mala intención. David Morales nunca en su vida ha trabajado en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Nunca, nunca, nunca. Por lo tanto, no tiene conflicto de interés. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. General Vargas, don Benjamín, doctor Ulloa, gracias por haber estado esta mañana en República. Creo que han expuesto lo mejor posible sus ideas para tratar de arrojar luz sobre este caso desde su respectiva perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.